Muchas gracias, Pastor Juan. Gracias a toda la congregación por recibirme. Muchas gracias a la pastora. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿También despiertos? ¿Sí? Hoy es mañanita, así como arrancando el día, suave, está nubladito. Así que antes de entrarle con toda la palabra de Dios, dale un pellizco, un zamarreo a alguien ahí a tu lado. Quiero que estemos todos despiertos. Yo me acabo de tomar un cafecito, espero que ustedes también. Yo creo que sin café nadie puede agradar a Dios, así que espero que se lo hayan tomado, aunque tengo la cafeína del Espíritu para compartir lo que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Quién está listo? ¿Quién está lista para escuchar palabra del Señor? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero seguro. Miren, cuando Dios nos habla, Dios nos cambia, ¿eh? No existe tal cosa como estar escuchando la palabra de Dios en serio, estar en su presencia y salir igual. Eso no existe. Así que espero que estés listo y lista para que Dios nos hable. Y para que eso suceda, a nosotros nos toca mover las neuronas. Dios nos dio cerebro, ¿sabías eso, cierto? Así que no tiene nada de espiritual dejar de usarlo. Así que espero que hoy tengamos las neuronas bien despiertas y estemos listos para pensar en lo que Dios nos quiere revelar. ¿Vamos? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Algunos ya se empiezan a preocupar. Bueno, como dijo el pastor, mi nombre es Lucas, soy argentino, aunque viví muchos años en los Estados Unidos. De hecho, he vivido más años en los Estados Unidos que en la Argentina, aunque hace 2 años decidimos con mi familia volver a vivir a Buenos Aires, pero mi mamá era cordobesa, mi mamá era de San Francisco, así que tengo algo de sangre cordobesa también. Y aquí estamos tratando de servir al Señor y compartiendo su palabra y viendo lo que Dios hace, que siempre es maravilloso. Tenemos un Dios de gracia. Muy bien, hoy quiero responder una pregunta. Es una pregunta muy simple, pero rutilantemente importante. Y la pregunta es, ¿cómo funciona el desarrollo espiritual? ¿Cómo funciona nuestro crecimiento de fe? ¿Cómo es que crecemos en el Señor? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice algo muy interesante y quizás intrigante para algunos de nosotros. Dice que hay ciertas personas que son como niños espirituales. Usa una palabra así un tanto exótica. Dice que son niños fluctuantes, niños que se dejan llevar por las emociones, por distintos vientos de doctrinas, por ideas que dan vueltas por la iglesia. Y obviamente Él no desea que seamos niños espirituales, sino que podamos madurar en nuestra fe. Así que esta pregunta es muy valiosa, es muy necesaria de responder. ¿Cómo crecemos en nuestra fe? ¿Cómo maduramos nuestro desarrollo espiritual? ¿Qué te parece la pregunta? ¿Es un buen planteo? ¿Sí? Y para responderla, yo creo que el apóstol Pablo nos da una clave precisa en un versículo maravilloso de su carta a los Filipenses. Así que vamos a este texto maravilloso de la palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 3. A mí no me gusta, mientras lo buscas, sacar un texto fuera de contexto y hacerlo pretexto para decir lo que se nos da la gana de decir. Así que te cuento que aunque vamos a leer un solo versículo, este es un capítulo maravilloso que habla de que el apóstol Pablo no se conforma con lo que ya conoce acerca de Dios. Ahora vamos a indagar en eso. Y este texto, este capítulo, tiene algunos versículos muy conocidos. Por ejemplo, dice Pablo en este texto que hay ciertas cosas que antes tenía por ganancia, que ahora tiene por basura. Interesante esa afirmación. O dice que él no cree ya haberlo alcanzado todo, sino que prosigue a la meta. Y por si te importa la información bíblica, te cuento que esta ciudad de Filipos llevaba ese nombre gracias al papá de Alejandro Magno. ¿Escuchaste hablar de Alejandro Magno? Bueno, el papá se llamaba Felipe, Felipe de Alejandría, y esta ciudad es la ciudad de Felipe de Alejandría, la ciudad de Filipos. Pero el versículo 10, yo creo que hace un resumen del corazón de todo este capítulo. ¿Lo tenés? Yo le pedí a los muchachos a ver si lo ponen en la pantalla. Dice el apóstol Pablo aquí: mi fin es conocer a Cristo
experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Interesante este texto, ¿cierto? Si prestas atención con cuidado, te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo está mencionando 4 cositas aquí, 4 aspectos de la vida cristiana. Número 1 dice que él quiere conocer a Cristo. Número 2, que quiere experimentar el poder de su resurrección. Número 3, que quiere participar de sus padecimientos. Y número 4, que quiere llegar a ser semejante a Él en su muerte. Meditamos juntos en estas ideas, ¿te parece? ¿Sí? Comencemos por lo primero. El apóstol Pablo dice aquí que él quiere conocer a Cristo. Seamos honestos. ¿No te parece extraño que el apóstol Pablo diga que él quiere conocer a Cristo? Pareciera que eso lo dice alguien que está dando sus primeros pasos en la fe y no el apóstol Pablo. De hecho, te cuento un poquito. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, ya sucedió una escena muy importante en el texto bíblico que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Esto está relatado en Hechos capítulo 15. ¿Y qué es esa escena? Es el momento que el resto de los apóstoles lo consideran a Pablo, lo confirman como el apóstol a los gentiles, o sea, a los no judíos. En otras palabras, lo que esto nos quiere decir es que Pablo, al momento de escribir estas palabras, ya es un ministro consagrado. De hecho, sabemos que Filipenses es una de las primeras cartas que escribe y que él ya había fundado iglesias cuando esto sucede. O sea, estamos hablando de un ministro consagrado, estamos hablando de un apóstol reconocido por el resto de los apóstoles y estamos hablando de alguien que está escribiendo el texto bíblico. ¡Wow! Estamos hablando de alguien increíblemente famoso, respetado, conocedor de doctrina, un ministro de Dios. ¡Wow! Y sin embargo, dice que quiere conocer más a Dios. Hay algo muy interesante aquí. Evidentemente, Pablo, a pesar de su reconocimiento, de que está escribiendo el canon bíblico y de que es un ministro fundador de iglesias, no se conforma con lo que ya conoce Dios. Dice que Él está dispuesto a perderlo todo por conocer más a Cristo. Si lees este versículo, por ejemplo, en la versión NTV, te vas a encontrar con que las palabras son todavía más directas. Dice, yo quiero conocerlo a Él. ¿Por qué dice eso Pablo? A mí me desafía que el apóstol Pablo diga que él quiere conocer más a Cristo. Porque muchas veces algunos de nosotros en el ministerio creemos conocer a Dios lo suficiente. Pero Pablo aquí deja bien en claro de que nunca es suficiente lo que conocemos acerca de Dios. Que siempre podemos conocerle más. Y Dios nos dejó una herramienta para hacer eso. ¿Quiénes de nosotros queremos conocer más a Dios? ¿Queremos hacerlo? ¿Y cuál será la herramienta que Dios nos dejó para hacer eso? Mis hermanos, para eso es que Dios nos dejó su palabra. La Biblia fue dada a nosotros para que justamente podamos conocerle más. Según la Biblia también sabemos, por ejemplo, que Pablo había estudiado doctrina, o sea, teología, a los pies de Gamaliel, el principal teólogo de su época. O sea, Pablo ya sabía doctrina, ya sabía teología, está escribiendo la Biblia y sin embargo quiere conocer más a Dios. Si él quiere conocer más a Dios con todo lo que ya sabe, ¿cuánto más yo? Imagino que en tu caso también debieras admitir que todos necesitamos conocerle más. Y hoy tenemos la revelación completa que el Espíritu Santo le da justamente al apóstol Pablo y al resto de los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, justamente para que podamos conocer más a Dios desde el prisma de la revelación viva, Jesucristo. En la suma, en la progresión del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento tenemos el texto completo, la idea completa y terminada de quién es
Dios. Y por eso, si queremos conocerle más, tenemos que convertirnos en estudiosos de su palabra, así como lo fue Pablo. Mis hermanos, ¿creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? Seguro, seguro. En serio. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? No voy a mirar a nadie con la siguiente pregunta. ¿Y entonces por qué no la lees? Si creemos que la Biblia es la revelación de Dios, si creemos que la Biblia es la palabra del Señor, ¿por qué no la estudiamos según esa afirmación? ¿Por qué no indagamos en ella y profundizamos lo suficiente en ella, en esta revelación de Dios, si creemos en verdad que es la palabra de Dios? Y yo sé que al hacer esta pregunta y planteo probablemente te estoy produciendo culpa, pero no es eso lo que te quiero producir. Hago la pregunta porque te quiero ayudar. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la estudiamos más? Yo me he hecho la pregunta y he llegado a algunas conclusiones que te voy a compartir. Yo creo que no la estudiamos lo suficiente porque por muchos años la hemos leído mal. Por ejemplo, en muchos círculos de la iglesia creemos que la Biblia es un texto de historia, es un libro de historia. Y muchos de nosotros no sabemos ni la historia de nuestro pueblo, de Córdoba o de Argentina, y queremos saber la historia del pueblo de Israel. ¿Será lo suficientemente seductor saber la historia del pueblo de Israel? Alguno puede pensar que sí, pero yo te confieso que a mí no me seduce tanto eso. Mis hermanos, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de principios enmarcados en distintas historias. Y esto es fundamental entenderlo. La Biblia, de hecho, no es un libro. ¿Sabías eso? La Biblia es una biblioteca. La palabra biblioteca y la palabra Biblia tienen la misma raíz. Es una biblioteca de distintos escritos antiguos y algunos son de historia y otros no. Y una de las razones de por qué es tan valioso entender esto es porque cuando no entendemos eso, por ejemplo, no discernimos que la Biblia tiene distintos géneros literarios. Y entonces queremos entender doctrina leyendo, por ejemplo, poemas. Y los poemas, por ejemplo, del libro de los Salmos, no están escritos para darnos ni historia ni doctrina. Debemos entender qué es lo que estamos leyendo. Por eso te pregunté si teníamos el cerebro encendido. Dios nos regaló el cerebro, repito, no tiene nada de espiritual dejar de usarlo. Lo que nos hace libres es la verdad de Dios y la verdad se comprende con el entendimiento. Y Dios quiere que la podamos comprender estudiando su palabra. Segunda razón, y espero no meterme en problemas con esto, pero lo debo decir por amor, de por qué digo que leemos mal la Biblia es porque muchos estamos encaprichados con el lenguaje de la Biblia que leíamos en nuestra infancia. Seamos honestos, ¿cuál es la versión de la Biblia más utilizada en la iglesia en Hispanoamérica? ¿Y cuál Reina Valera? Porque no es cualquier Reina Valera, es la de 1960. Como si antes de 1960 no existía la Biblia. ¿Será? ¿Qué es la Reina Valera? Bájeme la musiquita, por favor. Córtenme la música, por favor. Díganle ustedes, pero la Reina Valera es una traducción que tenemos al español hecha por dos monjes sevillanos que se llamaban de apellido Reina y Valera. De hecho, ¿algunos se sabe sus nombres propios? Cipriano y Casiodoro. Yo digo que deberíamos sospechar de ellos tan solamente por llamarse así. ¿Y quiénes eran Cipriano y Casiodoro? Eran dos monjes católicos, sevillanos que querían que el pueblo de España tuviera la Biblia en su propio idioma. Primero fue Reina el que la tradujo al español y 30 años después Valera le mejoró el lenguaje porque Reina había utilizado demasiado una traducción al latín que tenía la Iglesia Católica. Esa traducción se llama la Vulgata. Y gloria a Dios por Reina y Valera que la tradujeron al español. Pero no podemos creer que ellos escribieron la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, griego y un poquito de arameo. Lo único que ellos hicieron fue traducirla a nuestro idioma. Y hoy no leemos
las que ellos hicieron. La primera Reina Valera es de 1602. Sin embargo, leemos la de 1960. Hay muchos años ahí en el medio y hay varias revisiones del lenguaje en el medio. ¿Por qué? Porque el lenguaje, mis queridos, es un elemento fluido de la cultura. El lenguaje va mutando con el uso de la gente. Nuestros abuelos usaban palabras y frases que hoy ya no hacen demasiado sentido. Y nuestros hijos, sobre todo adolescentes, ¿quiénes tienen hijos adolescentes? Le dan nuevo sentido al lenguaje, ¿cierto? Muchas veces usan palabras de una manera diferente a la que nosotros la usamos. ¿Por qué es eso? Porque el español es una lengua viva. Está viva, va cambiando, va mutando con el uso, le damos distintos significados. Yo tengo la posibilidad de viajar por toda América Latina continuamente y muchas veces me encuentro con que en distintos países la misma palabra en algunos países es una grosería y en otros no. Así que tengo que tener cuidado de qué digo en un país, porque en ese país esa palabra es una grosería, pero en el otro país eso es normal. El lenguaje es algo que está vivo y va cambiando. ¿Y por qué te vengo con esto? Porque yo creo que Dios escribió la Biblia para que la entendamos y no con retraso lingüístico. Algunos tienen la idea, por ejemplo, de que Dios es madrileño y viejo, porque habla de vosotros sois. Dios no habla de vosotros sois. Si a ti te gusta la Reina Valera 1960, porque con esa te criaste, gloria a Dios si la entiendes. Pero si no la entiendes, quizás sería una gran idea que busques una Biblia en un lenguaje contemporáneo que vos uses y la puedas entender, sobre todo pensando en tus hijos. Yo quiero que mis hijos amen la Biblia, no la Reina Valera 1960. Quiero que entiendan la palabra de Dios. Y Dios es eterno y no viejo, y no es madrileño, es argentino, habla nuestro idioma. Y qué bueno que es de todos los países a la vez. Dios siempre habla en el idioma de la gente. De hecho, te pones a pensar en el texto bíblico y su historia. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo se conocen? Como el Pentateuco, ¿sí? La historia inicial del pueblo de Israel. Entendemos que lo escribió Moisés. ¿A quién se lo escribió? A los judíos escapando de Egipto. Eran esclavos por 400 años. Fueron esclavos. No era gente muy educada. Era gente común y corriente como nosotros y hasta con menos conocimientos que nosotros. Moisés no les habló raro, no les usó palabras sofisticadas. Habló en un texto natural, como Dios nos habla a nosotros. ¿Será que no estamos indagando lo suficiente en la palabra de Dios porque nos hemos acercado a la Biblia con demasiados caprichos religiosos que nos interrumpen de entender lo que Dios nos quiere revelar? La Biblia es el poema de la gracia. Allí tenemos estos principios para la vida que el mismo texto bíblico nos sorprende diciendo que nos ayudan a prosperar, a ir para adelante y decidir mejor. El mismo apóstol Pablo escribió que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad ha sido revelada en el texto bíblico. Pablo ya sabía teología, pero él no se conformaba con lo que ya sabía. Él quería conocer más a Dios y por eso siguió estudiando hasta el fin de sus días. Vamos a la segunda idea de lo que Pablo nos escribe en este versículo. Número 1 dice que él quiere conocer más a Dios, pero número 2 dice que él quiere experimentar el poder de su resurrección. Pablo quería conocimiento, pero también quería experiencia. A veces en la iglesia de hoy tenemos gente que quiere conocimiento sin experiencias y del otro lado tenemos gente que quiere experiencias sin conocimiento. Qué interesante que Pablo las combina. Pablo había tenido una experiencia de conversión espectacular. ¿Quién se la acuerda? ¿Se acuerdan? Iba camino a Damasco a perseguir cristianos, pero ve una luz, queda ciego. ¡Wow! Él se podría haber quedado contando esa experiencia por el resto de su vida, pero no. Él quería seguir experimentando que Cristo no es un mártir de la historia, que Cristo ha resucitado. Y podemos dialogar con Él, podemos conversar con Él, podemos experimentar que Él está vivo. Tristemente hoy, muchos de nosotros cuando pensamos en nuestro testimonio, usualmente volvemos al momento de nuestra conversión, ¿cierto? ¿Cuál es tu testimonio?
Bueno, yo hace 30 años andaba en las drogas, pero le entregué mi vida a Jesús. Qué lindo. Pues ¿sabes algo? Nuestro testimonio más poderoso no es el momento de nuestra conversión. Es lo que el Señor, el Cristo vivo, está haciendo con nosotros hoy, ahora. Ese es nuestro testimonio más poderoso. El apóstol Pablo lo sabe. Y si Dios nos dejó la Biblia para que le podamos conocer mejor, es justamente el camino de la oración el que nos permite reconocer y vivenciar que Cristo ha resucitado. ¿Creemos que la oración es importante? ¿Seguro? Seguro, seguro. Y otra vez tengo que hacer la pregunta. Entonces, ¿por qué no oramos más? Yo creo que es porque otra vez tenemos un acercamiento religioso a qué es la oración. Fíjense lo que le decimos a los niños. A los niños en las iglesias les solemos enseñar que orar es hablar con Dios. Cuidado con esa afirmación. ¿Sabes por qué? Porque hablarle a Dios es la mitad de la historia. La otra mitad es todavía más poderosa y es aprender a escucharlo a Dios. Pero para escuchar a alguien que te habla, ¿qué hay que hacer? Silencio en vez de hablar. Sin embargo, nosotros nos convencimos que la oración es exclusivamente hablar. Hace unos años estaba predicando en la Ciudad de México y no recuerdo qué prediqué, pero al terminar el sermón se me acerca una señora y me dice: ay, pastor, usted dijo que Dios le dijo esto o aquello, que Dios a usted le habla, pero a mí no me habla, porque a mí lo que me pasa, y me empieza a contar su historia. Luego de 20 minutos yo tenía ganas de decirle a la señora: bueno, señora, quizás a usted Dios no le habla porque usted no se calla. La vieja seguía hablando y entonces yo me pregunté, ¿será que quiere que le diga algo? ¿O solo quería que la escuche? A veces queremos que Dios simplemente nos escuche, pero ¿qué tal si Dios nos quiere hablar? ¿Qué hay que hacer? Silencio. No solemos practicar el silencio en la presencia de Dios. Y en un diálogo que hay también, preguntas. ¿Hace cuánto que no le hacemos preguntas a Dios? La religión nos enseñó a orar hablando, hablando, hablando y hasta gritando porque Dios es medio sordo. Y perdone, no quiero ofender a nadie, me animo en confianza y lo digo, hasta en algunos rincones de la iglesia ahora hay que no solo gritarle a Dios, sino darle órdenes. Le decretamos a Dios lo que tiene que hacer. ¿Qué será más sabio? ¿Decirle a Dios, lo que tiene que hacer o preguntarle qué quiere que hagamos nosotros? ¿Cuál opinión será más valiosa? ¿La mía o la de Dios? ¿Hace cuánto que no estamos en silencio, disfrutando la presencia de Dios y preguntándole: Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? ¿Qué debiera estar sintiendo? Esto es lo que siento, pero sin embargo, eso no fue lo que aprendimos. Lo que aprendimos fue a tirarle listas de pedidos a Dios. Yo te pido esto, te pido lo otro. Una lista de mandaditos. Como que Dios es Papá Noel y anda cumpliendo sueños y dando regalitos. Me viene a la mente una escena en un evento hace unos años. A mí no me gusta que me sienten arriba del escenario cuando no soy el que está predicando. Vieron que a veces en algunos eventos los otros predicadores en un evento grande están sentados también arriba del escenario, pero te agarra la cámara. Y tenés que poner cara de que estás de acuerdo con lo que el otro está diciendo. Y este predicador se emocionó y le empezó a decir, había una multitud de jóvenes y les dice: yo te vengo a declarar que Dios cumplirá tus sueños. Eso es lo que Dios me ha revelado. Dios quiere cumplir tus sueños. Y yo soy una persona un tanto práctica y pragmática y me puse a pensar, yo la verdad es que estoy agradecido a Dios de que no haya cumplido mis sueños. Yo no creo que es una buena noticia decirle a la gente que Dios quiere cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque yo, si te soy honesto, yo no sería predicador del evangelio si Dios hubiera cumplido todos mis sueños. Si Dios hubiera cumplido todos mis sueños, yo sería Batman. Porque alguna vez ese fue mi sueño. Y luego maduré. ¿Quién no ha tenido sueños estúpidos? Yo he tenido varios. Y luego se te pasan, ¿cierto? Qué bueno que Dios no anda, ping, ping, cumpla su sueño. No, Dios es un papá bueno, inteligente. Y los sueños de Dios son mejores que los nuestros, mucho mejores. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mi voluntad no siempre es buena, no siempre es agradable y menos que menos es perfecta. Pero la voluntad de Dios
Así que tenemos que aprender a hacerle preguntas a Dios. Hay que hacer silencio en su presencia. Yo sé, suena raro, estamos desacostumbrados al silencio, ¿no? En algunas iglesias hay un ratito de silencio, ya empieza el teclado, el de la música pone el silencio es bueno. Hace muchos años atrás, cuando todavía vivía, antes de irme a estudiar a Estados Unidos, vivía en la zona sur de Buenos Aires y yo jugaba al rugby. Y iba con un amigo todas las semanas a entrenar. Y muchas veces cuando volvíamos era muy tarde y era medio peligroso ir desde la estación hasta mi casa. Así que yo me quedaba dormida en su casa, que estaba como a 2 cuadras de la estación. Pues yo nunca dormía bien en su casa porque cada 2 horas pasaba un tren. Y yo me despertaba cada vez que pasaba el tren. Resulta que un día él viene a dormir a mi casa, yo vivía lejos de la estación, y me despierto a la mañana y lo veo a él sentado en la cama con cara de frustrado. Y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Dormiste mal? ¿Está mal la cama? Y dice, no, la cama está bien, pero es que no escuchaba el tren. Él estaba tan acostumbrado a ese ruido que había dejado que ese ruido le arrulle. ¿Será que nosotros estamos tan acostumbrados al ruido del mundo y de la religión que hemos dejado que ese ruido nos arrulle y nos dormimos de disfrutar que Cristo ha resucitado? Podemos conversar con Él y experimentar que Él está vivo. Si alguien entiende eso, den un aplauso al Señor. El apóstol Pablo tenía conocimiento, pero quería ir más profundo. El apóstol Pablo ya había experimentado que Cristo había resucitado, pero quería seguir teniendo experiencias con Él. Y ahora llegamos a la tercera afirmación de Pablo, que es la más rara. Número 1 dice que él quiere conocerle más a Cristo. Número 2, quiere experimentar el poder de su resurrección. Y ahora dice que quiere participar de sus padecimientos. Otra versión dice sufrimientos. Esto suena muy raro. Sobre todo hoy que escuchamos tan seguido, pare de sufrir. Escuchar que alguien diga que quiere sufrir es muy extraño. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Yo creo que el apóstol Pablo está hablando de su comprensión de Mateo capítulo 25. Mira, hoy se está poniendo muy de moda hablar de la segunda venida, de los tiempos finales. Esta moda viene de vuelta cada 10 años, cada vez que hay un lío en Israel. Otra vez todos los evangélicos estamos hablando de eso. Pero el caso es que Jesús dio una sola descripción del día del juicio. Está relatada en Mateo capítulo 25. Más vale que la leas porque tú vas a estar ahí, vos vas a estar ahí. Y dice allí Jesús, en aquel día voy a separar a las ovejas de los cabritos y voy a hacer las siguientes preguntas. Tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Estuve preso, ¿me visitaste? Estuve desnudo, ¿me vestiste? Y dice Jesús, me van a preguntar, ¿cuándo, Jesús? ¿Hicimos esto, lo dejamos de hacer? Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeños, traducido al griego, por uno de estos en mayor vulnerabilidad, por mí lo hiciste. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Estás diciendo que estás presente en el dolor de la gente. Yo creo que muchos de nosotros no terminamos de madurar nuestra vida espiritual porque no nos damos cuenta de la posibilidad de enjugarle, las lágrimas a Jesús en el dolor del otro. En las últimas décadas nos hemos conformado con experiencias cúlticas. Escuchamos de Biblia en la iglesia, en el templo, cantamos canciones que nos gustan a nosotros, creyendo que Dios consume esas canciones porque nos gustan a nosotros. Los momentos son muy emotivos, pasamos horas quizás cantando porque nos gusta a nosotros cantarle a Dios. Pero ahí afuera Jesús está presente en el dolor de la gente. Y quizás la iglesia no es todo lo que pudiera ser porque somos mucho más rápidos en levantar nuestras manos en las canciones que en extenderlas al que está en necesidad. Hace unos años, un amigo llamado Loli, que trabajó en nuestro ministerio por varios años, estaba ayudando en un centro de rehabilitación de drogodependientes en la ciudad de Mendoza. Y yo en ese entonces vivía en California. Y con el cambio de horario me manda un email y me cuenta la siguiente escena. Él en ese verano había estado ayudando en un centro de rehabilitación como voluntario.
Y estaba allí preparando algo que él estaba trabajando hasta tarde, cuando ya de madrugada golpean la puerta y él estaba en la única computadora disponible en el lugar, que estaba en la entrada, y me dice, golpean la puerta, atiendo, y era un policía con otro oficial y un joven, y me dice en el email, me describe, me dice el policía que hubo un concierto de rock en la ciudad que terminó a las trompadas y que la comisaría ya estaba llena y que tenían que dejar a ese joven en el centro de rehabilitación. Pero mi amigo era un voluntario. Dice, no, pero ¿cómo que tienen que dejar a este joven aquí? Sí, tenemos un arreglo con ustedes, dejamos a este joven aquí con ustedes esta noche, mañana lo venimos a buscar, pero mi amigo era el que estaba a cargo. Dice, no, pero yo no soy el director no está ahora, es muy tarde, bueno, llame al director. La historia corta es que llama al director, el director le da instrucciones de qué hacer, pero mi amigo está muy nervioso de que dejan a este joven con él a cargo. Y él era solo un voluntario, no sabía mucho de qué hacer, y me describe, este joven tiene el pelo despatarrado, los ojos salidos, un tajo sangrando, obviamente está drogado o borracho, o las dos cosas, la ropa toda sucia, viene de una pelea, y me dice, Lucas, me dio mucho miedo que me dejen a este joven solo conmigo. Y empecé a orar como me enseñaste vos, me dijo, con los ojos abiertos. Porque esa es otra, de las costumbres religiosas. Lo de cerrar los ojos es una costumbre para no distraernos, pero no es obligatorio. De hecho, en los evangelios se nos describe que Jesús para orar levantaba sus ojos al cielo. Es bueno tener los ojos abiertos en la oración. De paso, no te roba la billetera. Eso es bueno. Así que mi amigo empieza a orar con los ojos abiertos y me dice, estaba tan nervioso que no me di ni cuenta. Yo firmé una forma, un documento que tenía que llenar y veo que la puerta se cierra y el policía se fue. Y me hago consciente, me dice mi amigo que ahí está este joven y me lo vuelve a describir. Pelo despatarrado, ojos salidos, tajo sangrando, ropa sucia, que está drogado, que lo mira. Se lo miré a él y empecé a orar, Señor, protégeme, pero sentí algo muy curioso, me dice mi amigo. Sentí que lo tenía que abrazar. Y mi amigo se acerca a él, lo abraza y me dice lo siguiente. Cuando lo está abrazando, lo tuve que separar de mí, mirarlo a los ojos, porque sentí que está abrazando al mismo Jesús. Esa no es mala teología. Eso es lo que Jesús describió en Mateo capítulo 25. Jesús está presente en el dolor de la gente. Y cuando la iglesia es indiferente, nuestras canciones hacen indiferente a Dios. Obviamente Dios es mucho más rico en misericordia que nosotros y nos recibe basado en su gracia. Pero de ninguna manera le hace feliz a Dios que descuidemos aquel que Dios ama. Mis hermanos amados, si en verdad queremos profundizar en nuestra vida espiritual, no basta con conocimiento doctrinal, no basta con experiencias cúlticas por más místicas que se sientan. Tenemos que accionar y activar la misericordia de Dios en la vida de los necesitados. Hace un ratito escuché, estamos levantando comida, ayuda para gente en situación de vulnerabilidad. Eso es ser cristianos. Eso le da autoridad a la iglesia. Pero no solamente es una cuestión de limosnas y ayuda al que pobrecito, es un camino a la espiritualidad genuina. Verlo a Dios activo en la necesidad del otro, sufriendo con el dolor de la gente. Tenemos un Dios que ama al ser humano de tal manera que envió a Jesús a sufrir para que nosotros en el sufrimiento sepamos que Dios está presente y que en Él hay esperanza. Por eso el apóstol Pablo termina con una afirmación muy radical. Comienza diciendo, yo quiero conocerle a Él, yo quiero experimentar el poder de su resurrección, yo quiero participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo creo que el problema de muchos de nosotros es que queremos una resurrección sin pasar por una cruz. Y eso no existe. Jesús habló de esto y Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva mucho fruto. Muchos de nosotros quisiéramos llevar fruto espiritual en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a morir a nuestra carne y a nuestro yo, aún en el ámbito del ministerio cristiano. Muchas veces hacemos cosas en los templos y en la iglesia,
porque nos gusta el reconocimiento y el aplauso. Pero en verdad, llegó la hora de que estemos dispuestos a morir a nosotros para que sea Cristo en nosotros y no ya nosotros los que hacemos la obra de Cristo. Si alguien entiende lo que estamos diciendo, dan un aplauso a Dios por el testimonio del apóstol Pablo. Así que yo quiero terminar este mensaje haciendo una invitación muy curiosa, una invitación muy radical, una invitación a la muerte, una invitación a dejar de pensar con el yo adelante. Si los músicos me quieren acompañar ahora, está muy bien. Quisiera que ahora todos se concentren en esta escena. En los evangelios se nos cuenta lo siguiente: en cierta ocasión, Jesús va caminando en medio de una gran multitud. La gente está encima de él. Y de repente él se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Esa es una pregunta muy interesante. Pedro empieza a discutir con él. Jesús, la multitud está encima tuyo, ¿cómo quién te ha tocado? Todos te están tocando. Y Jesús insiste: ha salido poder de mí, alguien me ha tocado de manera especial. Seguramente conoces esa escena. Había una mujer que por 12 años había luchado con una hemorragia en su cuerpo. Lo que no muchos reparan, yo he escuchado muchos mensajes de esta escena, es que esa mujer, cuando va a responder la pregunta de Jesús y decir yo, está arriesgando su vida. Según la ley judía, esa mujer con una hemorragia en su cuerpo no puede estar entre la gente. Y está en medio de una gran multitud. Así que cuando toca el manto de Jesús, no solamente está buscando un milagro, está arriesgando su vida. Y presta atención a la pregunta de Jesús. Hoy una pregunta que solemos hacer en las iglesias, también por costumbre religiosa, es ¿cuántos? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos trajeron sus manos? Y perdone, no quiero ofender a nadie, pero hacemos esa pregunta porque alguien la grabó en un disco hace 20 años atrás, 30. Pero es una pregunta ridícula porque la respuesta a la pregunta ¿cuántos? Es un número. Si acá pregunto ¿cuántos tienen hambre? La respuesta es, si somos 500, 499. Solo los evangélicos decimos amén, gloria, aleluya cuando alguien pregunta ¿cuántos? La respuesta es un número. Y Jesús en esta escena no se detiene y pregunta ¿cuánto me están tocando? Pregunta ¿quién me tocó? ¿Sabías que a Jesús no le importa tanto cuántos? Esa es una pregunta humana. Pero a Jesús sí le importa quién. ¿Quién? Con nombre. Necesidades, realidades. Y se escucha la voz de esta mujer, que cuando Jesús pregunta ¿quién? Ella dice yo. Y la escena termina en un gran milagro. Porque cuando venimos al Señor con fe y un deseo genuino de que Él nos toque, Él lo hace. Así que voy a terminar este mensaje con la siguiente pregunta. No cuántos, sino quién. ¿Quién quiere madurar en serio su fe? ¿Quién en esta mañana dice yo quiero conocerle más a Dios? Yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Yo quiero participar de sus padecimientos y quiero morir a mi carne para que Él sea realmente mi Señor y Rey. Y si la respuesta que estás escuchando en este instante en tu corazón es yo salí corriendo de tu lugar y venía aquí a este altar ahora.